12 horas 30 minutos en todo el país y bueno, como lo habíamos prometido y veníamos anunciando, tenemos el contacto telefónico con uno de los relatores más importantes del género en la Argentina hoy por hoy. Estamos con esta gran oportunidad de charlar, de dialogar con Walter Nelson, así que le damos la bienvenida y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un abrazo grande, saludos. Bueno, igualmente para vos, la verdad es que es un placer enorme y bueno, estamos charlando así con mucha gente, viste que con esto de la cuarentena y de estar un poquito más encerrados, como que tenemos más tiempo para dialogar de otras cuestiones y no tanto desde lo profesional, ¿no? Digo, ¿vos cómo la venís llevando? A pesar de que, bueno, lógicamente estás desempeñándote en tu labor. Sí, cambiaron ciertos hábitos, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Tal cual. De otro lugar. Claro, pero no podemos ir a la cancha, no podemos ir a transmitir un partido, no podemos ir a la radio. Entonces trabajamos desde casa. Nos tuvimos que adaptar, aunque costó un poco al principio. Porque cuando uno está acostumbrado a una cierta rutina, al desarrollo de su trabajo, y te cambian todo de golpe, y sobre todo por una cosa tan complicada y difícil, hay que acomodarse. Y eso fue lo que hice. Lo que hicieron casi todos mis compañeros y la gran mayoría de muchísimos colegas, ¿no? Para seguir trabajando. ¿Y cómo ves esto? ¿Vos creés que va a seguir así esta cuestión? Porque bueno, hay varias charlas con respecto a intentar hacer volver el fútbol, otras actividades deportivas también. Bueno, se están manejando diferentes protocolos. ¿Cuál es tu apreciación? Me parece que de acuerdo a lo que estoy escuchando, a los que más saben, el tema sanitario, los protocolos, el presidente, la Asociación del Fútbol Argentino no se despidió porque está esperando que le den alguna señal. Por ahora me parece que el fútbol va a tener que esperar. Porque el pico de la pandemia acá en Capital y en el conurbano se ha hecho muy complicado, muy difícil. Todo lo que pasó en Europa vino para acá ahora. Claro. En Europa más o menos se está normalizando todo, ya comenzó la Bundesliga, ahora el jueves comienza en España, comienza la Premier League. Acá me parece que todavía vamos a tener que esperar un tiempo, no digo muy largo, pero un par de meses. Yo creo que hasta dentro de un par de meses, julio, agosto, septiembre, yo no creo que haya fútbol, ¿te parece? Y si cuando comience todo se da con muchos cuidados, con mucho protocolo. Claro. Viste que ahora tenemos así como método de vida esto de la ansiedad, de querer todo ya, que conseguimos todo en las redes sociales, toda la información rápida, y bueno, y eso nos va atrayendo. Nosotros tal vez nos enteramos de que en Europa están volviendo algunas actividades y queremos que acá pase lo mismo, cuando en realidad estamos llegando un poquito más atrasado en todo, ¿no? Y lógicamente, ellos atravesaron un momento delicadísimo en los últimos meses, y ahora como que se está tranquilizando, y ahora vino para este lado. Y la ansiedad hay que controlarla, porque la salud está por encima de todo. Cuando uno piensa que su salud es importante, la salud de tu familia, de tus amigos, estar previendo todo lo que puede llegar a pasar, con los cuidados lógicos y los que nos dijeron, me parece que hay que hacer eso. Y entonces hay que dejar un montón de cosas de lado, por más que uno esté desesperado por hacerla, por ver a la familia, por ver a sus hijos, a sus nietos, los principales amigos. Yo por lo menos trato de hacer, tengo días lógicamente en donde no estoy muy bien y me agarra un poco de depre, pero trato de superarlo rápidamente haciendo cosas, es la mejor manera. Seguramente. Bueno, viste igual de todas maneras que la sociedad tiene un comportamiento un tanto extraño, porque por ejemplo hace algunos días se generó un caso de coronavirus el 25 de mayo y bueno, muchos estuvieron haciendo comentarios en las redes sociales degradantes, realmente irreproducibles. En Junín, anoche prendieron fuego en la madrugada, prendieron fuego la camioneta del verdulero que había contraído la enfermedad. Y digo, estas cosas no nos debe pasar. O sea, se habla que después de la pospandemia vamos a ser mucho mejores personas, que esto nos va a afectar de buena manera y parece que estamos demostrando todo lo contrario. Es muy ilógico. Es un tema largo. Es un tema de educación, de cultura, que desde hace muchísimos años en la Argentina se ha degradado y que ha caído notablemente. Entonces, encima viene todo esto, se hace mucho más difícil todavía, mucho más complicado. Por eso va a costar que la gente entienda que este tipo de cosas como para salir de esto. Y hacerle caso a los controles sanitarios, a los médicos, a los que más saben, a los científicos. Yo no creo, ojalá me equivoque, pero yo pienso que este tipo de cosas van a seguir sucediendo, seguramente, ¿no? Sí. Por aquella gente que tiene una impaciencia desmedida
para aquella gente que no tiene la educación necesaria como para comprender todo este problema. Entonces aparecen este tipo de cosas, no solamente en la capital, en el conurbano, sino también en cualquier provincia. Comparto plenamente lo que decís. Walter, hablemos más un poquito de lo distendido, de tu carrera como periodista. Bueno, aprovechamos también para saludarte, por supuesto, ayer fue el Día del Periodista. Sí. Si bien vos estás más abocado a la parte deportiva, no deja de ser un trabajo tal. Arrancaste allá por el año 74, 75 más o menos, ¿no? Con tu carrera. No, mi carrera arranqué muy joven, a los 22 años, en el 72. Ah, mira, un poquito antes. Sí. Ya tengo 48 años de carrera. Y como relator arranqué en el 78. Mirá vos. 41 años. Sí. Vos en realidad sos originario de Uruguay, ¿no? Estás nacionalizado argentino ya hace ¿cuánto tiempo? No, yo vine de bebé acá a la Argentina, tenía 3 o 4 meses. Ah, bien. Sí, no, yo tengo... Ya, radicado en la Argentina. Ya echaste raíces. Sí, no me nacionalicé, porque mi mamá no me quiso nacionalizar por el tema de la colimba. Y después cuando pasé la edad, me quise mi mamá me dijo, bueno, ahora nacionalizate. Le dije, no, ya está. ¿Qué cosa? Con pasaporte uruguayo, tengo DNI especial para extranjeros. Claro. Tengo la radicación, lógicamente, tengo todo el papel de regla como corresponde, pero mi papá era uruguayo y mi mamá es argentina. Mirá vos. Mi papá falleció joven y mi mamá nació en La Pampa, de Agustón, Hipólito, cerca de Santa Rosa. Ajá. Pero me vine de muy chico acá. ¿Qué cosa eso? En la casa de mi abuela, me crié cerca de la cancha de Racing Independiente, en el partido de Avellaneda. Mirá, qué bien. ¿Qué cosa eso de las madres, no? Esa alma protectora de decir, no te así zafás de la colimba. Porque en ese momento... hijo único. Claro, muy bien. Walter, ¿de dónde nació tu latiguillo del ta-ta-ta-ta? Que incluso tenemos hasta una publicidad en la radio donde está tu relato. ¿De dónde vino? Me ha dicho que hay una publicidad en la radio, recién me entero. Puedes decirme cuál es. Dale, debes ser vos. Porque voy a tener que mandar un abogado a averiguar, ¿no? Claro, podría ser, podría ser. Yo te puedo servir de nexo. Los latiguillos nacieron espontáneamente. La rama del deporte, yo soy periodista más que periodista deportivo. Hoy para mí el periodismo deportivo no existe más. Hoy tiene que ser periodista integral. Tal cual. El mundo ha cambiado. Uh-huh. La época donde estaba mucho más identificado el periodista político, el de espectáculo, el deportivo, uh-huh, el económico. Hoy tenés que ser un periodista integral porque el mundo ha cambiado un 100%. Hoy no solamente tenés que saber de la rama en la que te especializás, sino también de otras cosas. Uh-huh. A vos cuando te mando un medio de pronto a cubrir algún mundial, en mi caso, por ejemplo, que soy periodista de fútbol y boxeo, y bueno, tenés que informarle a la audiencia y el medio que te manda seguramente te va a pedir que le informe cómo se vive socialmente, cómo es ese país económicamente, cómo es socialmente, cómo es culturalmente, la historia que tiene. Tenemos que estar informados de todo. Claro. Y los latiguillos son muy populares porque el fútbol es un deporte muy popular. Uh-huh. Y nacieron de la época que yo iba desde muy chico a la cancha. Iba a la popular y recordaba frases de mis amigos de ir a la cancha y de gente que escuchaba y me quedaron. Y de pronto las empecé a aplicar de acuerdo al desarrollo y a las circunstancias del partido y algunas jugadas. Se fueron dando. Yo pienso que el público amante del fútbol, generalmente, para darle un poco más de color con ese tipo de cosas, más allá de lo estrictamente profesional, uh-huh, se copa y le gusta. Claro. Exacto. Walter, buenos días, Juan Martín te habla. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Bien. Te preguntaba, vos decías de los latiguillos, bueno, estuviste... es el tatán o el partido recontra liquidado. Pero pasando también, vos fuiste jugador de fútbol antes de periodista. Sí. ¿Jugaste en Atlanta y jugaste en Huracán? Sí, señor. Y jugué 5 años la primera de teléfono porque trabajé, que eran los campeonatos intersindicales, que eran muy buenos, concentrábamos, entrenábamos. Sí. Era como una primera vez de hoy. Ahí jugué 5 años porque trabajaba y bueno, jugué en la primera. Jugaba Esmata, La UOM, Luz y Fuerza, eran unos torneos espectaculares. Exacto. Y las inferiores de Huracán jugué noveno y octava. La relación de mi papá era muy amigo, adicto al boxeo, mi viejo, por eso lo heredé de él, y el cine, otra de mis grandes pasiones. Quizá para mucha gente sea desconocida, pero me encanta. Y puedo hablar y sentarme en una mesa como lo hacía con Gustavo Noriega cuando estábamos en la red,
y me pasaba horas y horas hablando de cine y de los grandes protagonistas de las películas, ¿no? Pero te decía, mi papá era muy amigo de los hermanos Rago, Juan y Bautista, Claro. que eran los managers de Bonavena, en Huracán. A Bonavena lo conocí desde los 13 años, hasta el día de su muerte. Conozco toda su trayectoria porque cuando no entrenaba con el fútbol, que jugaba en novena y octava de Huracán, iba a entrenar a hacer boxeo en el segundo piso de la sede de Huracán. Entonces mi gran pasión por el boxeo nació también ahí. Después jugué en Atlanta 4 años porque me quedaba mucho más cerca de mi casa cuando me mudé a Palermo. Eso me trajo un lindo quilombo con mi viejo, ¿no? Jugaba. Porque cuando le dije que no quería jugar más en Huracán, que me iba a jugar a Atlanta porque me quedaba más cerca de mi casa, mis viejos ya se habían separado. Claro. Mucho no le gustó por la relación que él tenía y porque me había recomendado. Claro. Vos empezaste Pero jugando. bueno, ahí fue 4 años, casi hasta con la edad de quinta hasta la tercera de Atlanta, y lamentablemente tuve que dejar, falleció mi papá, tuve que empezar a trabajar, el único sustento, mi mamá trabajaba en una portería de un edificio, y entonces había que trabajar si no se llegaba a fin de mes. Y en aquella época no había representantes como hay ahora, que detectan a un pibe tan jovencito, quizá con condiciones, y ya lo puede mantener. Así que ahí se frustró mi carrera de jugador, que era lo que yo quería. Sí, jugaste de 5 y después pasaste a jugar de 6. Sí, de 5 jugué siempre. Lo que pasa que pasó algo muy especial. Cuando yo debuto en Huracán, en la novela, un partido contra Racing, en la cancha auxiliar de Racing, yo no iba a jugar ese día. No había banco de suplentes en esa época, año 63, yo tenía 13 años. Y el número 6 había olvidado la cédula. Si vos no tenías la cédula no podías jugar. Y el delegado, Humérez y Rogelio, me dicen, Meloni, ¿te animás a jugar de 6? Digo, sí, mira, a los 13 años querés jugar aunque sea atrás del arco. Y bueno, y jugué todo ese campeonato en novena de 6. Muy bien. Jugué el primer partido y jugué todo el campeonato de 6, pero mi posición habitual siempre fue número 5. En novena y octava jugué con un jugador espectacular, que hoy tengo una relación sensacional, tenemos una amistad muy grande, Miguel Ángel Brindisi, que ya se veía que era un crack ahí, ¿no? Claro. Sí, señor. Y Walter, hablando también de, vos dijiste, y bien lo tenés en Instagram, cuando visitas tu página, mis pasiones, el fútbol, boxeo y el periodismo. ¿Tenés algún relato, tanto de boxeo o de fútbol, que digas, este fue el mejor o fue mi mejor relato? ¿Alguno de ellos? No hay uno solo, siempre me lo preguntan. ¿Sabés qué pasa? Tengo 48 años de trayectoria, o sea, hubo un montón de acontecimientos importantes y recuerdos de relatos de partidos de fútbol y de peleas de títulos mundiales o las noches del Luna Park, inolvidables. O sea, no hay uno solo. Si tengo que poner uno en el podio, no habría uno solo, quizás, porque hubo hechos muy importantes en mi carrera, como hubo otros que fueron frustrantes, ¿no? Porque Walter, no es un camino... Sí. Te la cambio, te la reinvento a la pregunta. ¿Cuál fue el que te generó más ansiedad? ¿Que vos sabías que iba a haber un encuentro o una pelea y te generó más ansiedad? Para que sucediera, digo. Sí, vos sabés que mi mujer me dice que no sabe cómo hago y que me admira por ciertas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos 48 años de casado, prácticamente una vida entera juntos. Por ejemplo, ella me acompañó a la pelea Maravilla Martínez y Chávez. Claro. Era una pelea importantísima. El famoso, salí ahí Maravilla. Bueno, pero al margen de eso, en la previa era una pelea importantísima. Se había generado una expectativa tremenda, a tal punto, creo que desde la época de Carlos Monzón, que el público no tenía tanto interés en ver una pelea de título mundial con un argentino. Claro. Salieron 5 millones de argentinos a pelear. Y yo, el día de la pelea, me acuerdo que almorcé con mi mujer al mediodía y me dormí una siesta 2 horas y media casi. O sea, siempre lo tomo con mucha tranquilidad, más allá del acontecimiento que es importante y me genera, y recién me enchufo a 2:20 cuando empiezo la transmisión. Ya cuando empiezo la transmisión, ahí sí ya me genero, con la información que tengo, lógicamente con los conocimientos de lo que voy a hacer, ahí ya me doy cuenta de la expectativa, de la trascendencia del hecho que voy a transmitir. O sea, siempre me ha pasado igual, y con los partidos igual. En los mundiales que tuve, transmití partidos realmente importantes, y siempre ha sido una costumbre esa de cuando puedo, ¿no? Porque a veces uno tiene que viajar de una ciudad a otra, sobre todo en los mundiales, y no tiene mucho tiempo para descansar. Para mí el descanso y la alimentación es primordial en mi carrera. Siempre lo ha sido y siempre lo tomé con mucha responsabilidad, más allá de otras cuestiones, ¿no? Walter, así que no me genera ansiedad en la previa. Quizás ya cuando empieza la transmisión, sí. Walter,
Vos hablabas, tuviste muchos viajes a diferentes peleas, diferentes mundiales, obviamente. ¿Hay algún lugar que te haya gustado? Es decir, o que quieras conocer, que el fútbol o el boxeo no te han dejado todavía. Sí, hay algunas ciudades que me gustaría conocer que no conocí, lógico. Cuando mi primer viaje al exterior fue a Montevideo, mirá vos, a donde nací en el 73, cuando hice campo de juego en la Copa Libertadores que Independiente le ganó a Colo-Colo. Ajá. Para la radio de Tucumán, LB12, donde te relataba mi suelo, Osvaldo Caffarelli, y bueno, él fue el que me inició en esto, y yo hice vestuario. O sea que de muy grande me subí a un avión, nunca me había subido a un avión. A los 20, en mi primer auto lo tuve a los 30 años, o sea que hice no inferiores, recontra inferiores, en mi vida y en mi carrera. ¿Y en Pero a partir de los 80, cuando entré en Radio Rivadavia, ya mi vida tomó un giro y realmente de un cambio de 180 grados. De viajar mucho con el boxeo y el fútbol, en la década de 90 en torneos sin competencia, con los mundiales, Copas América, Copa Libertadores, campeonatos, en el 2000 y hasta ahora. Exacto. Pero hay ciudades que me impactaron mucho. Hay ciudades que yo volví de vacaciones porque me gustaron mucho. Una es Nueva York, la otra es París. Me gustó mucho Florencia, también, otra de las ciudades que me encantó. Y ciudades que me gustaría conocer, que todavía no conozco, que quizás lo haga en un viaje con mi señora, que ahora sí puede viajar porque se dedicó muchos años a sus hijos, a mis hijos, a nuestros hijos, cuando yo viajaba por trabajo. Una es Croacia, me gustaría conocer Croacia, y me gustaría conocer Ámsterdam, no conozco Holanda. Bien. Bueno, Walter, la verdad es que es altamente grato dialogar, conocer tus inquietudes, conocer tus pensamientos, tu historia y bueno, y tu futuro, porque por ahí quién te dice que próximamente tengas la posibilidad de ir a recorrer esos lugares que tanto anhelás hacer. Y en familia, sí, ¿no? Lo de París quizás tenga que ver mucho con mis ancestros. Ajá. Yo tengo una historia muy particular y me pasaron algunas cosas de película, ¿no? En mi vida. A ver, contanos. Mi papá, uruguayo, Sí. si tenés tiempo te lo cuento. Sí, obvio, todo del mundo. Mi papá uruguayo era hijo de madre soltera. Uh-huh. En esa época era un tabú tremendo, Claro. ¿no? Ser madre soltera era un pecado capital. Casi Mi abuelita criminal. Elizabeth, que no la conocí. Y mi abuelita Elizabeth quedó embarazada de mi papá con un marinero francés Ajá. que había tocado tierra en Montevideo. Mirá. Entonces cuando nació mi papá, mi abuelita le puso el apellido de ella, porque el marinero había desaparecido. Mi apellido tendría que haber sido Purves, francés. Ajá. El marinero se llamaba Purves de apellido. Mirá. Es más, mi primer viaje a Francia, a París, en el año 87, cuando fui a cubrir una pelea de Falucho de la Sierra en Reims por el título mundial, Empezaste a me buscar el metí en una apellido. biblioteca, ansioso, como todo periodista y curioso, Claro. a buscar, a ver si encontraba algo, no encontré nada. Claro. Cuando nació mi papá, mi abuela le puso el apellido de ella, que es el apellido que yo tengo, Meloni. Claro. O sea, que de pronto quizás me vaya a saber, ¿no? Me gustó mucho Francia, es un país que me gusta mucho y a veces miro para atrás y recuerdo lo de mi viejo, lo de mi abuela y todo lo que pasó, ¿no? Claro, como si fuera una especie de materia pendiente ahí que te quedó. Sí. Y lógicamente que alguna cuestión genética en la sangre debes tener también. Y lógico, porque mi papá, bueno, tenía la sangre francesa por este marinero, mi mamá, que es Morel de apellido, vasco Sí. francés. Claro. Mis abuelos maternos tenían carnicería en La Pampa. Mirá. Bueno, qué bonita historia. Bueno, seguramente. Una mezcla claro, importante. interesantísima. Walter, te agradecemos enormemente que hayas tenido este ratito para atendernos. Deseamos que todo esto pase prontamente o al menos lo más pronto posible para volver a nuestras tareas habituales y bueno, y nuevamente gracias por estar allí en contacto con nosotros. Al contrario, le mando un abrazo muy grande. Yo tuve mucha relación con alguien que nació allí, Ajá. con Antonio Alegre. Claro. Sí. Sí, Por sí. supuesto, un emblemático de la ciudad. Antonio viajaba todos los domingos a Chacabuco a almorzar con su mamá y yo empecé mi carrera como relator en Chacabuco en el año 78 Mirá vos. y lo recuerdo perfectamente, Sí. porque Antonio tenía a su mamá en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Correcto. Y después también creo que nació ahí un gran goleador, ¿no? El Juanchi Taberna. Juanchi Taberna, bueno, Pablito Hervín también es de esta Pablito zona. Hervín, Claro. sí. A Juanchi lo recuerdo con mucho cariño porque
tuve mucho contacto con él, ¿no? Claro, claro. Tenemos algunas figuras que han salido de acá para el deporte. Walter, te mandamos un abrazo enorme y hasta la próxima. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta siempre. Chau, chau. Hasta luego.